El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Se termina la Magdalena, Ya era hora. Y esperemos que se terminen los petardos también. Estamos ya hasta el gorro de petardos. Los niños, pum, 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 pum. Y entonces ya estamos más que saturados. Necesitamos volver a lo cotidiano, Pues bueno. Celebramos este domingo de la alegría, ¿no? La alegría porque nos anuncia la salvación que nos trae Jesucristo. Ya lo ha dicho también San Pablo bien clarito en la segunda lectura. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Como en el Evangelio también nos hablaba, que de tanto amó Dios al mundo que nos regaló, que nos dio a su Hijo Jesús, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces estamos salvados mediante la fe. Y no es una cosa que proviene de nosotros, es un regalo, es un don de Dios. Ni tampoco viene de las obras que realizamos, porque nuestras obras, hoy por hoy, no nos acercan a Dios. O nos acercan, pero de otra forma. Y entonces, como somos su creación, decía, somos obra suya, Dios nos ha creado en Cristo Jesús, o sea, nos ha recreado, nos ha hecho nuevos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano, es decir, antes de la creación, cuando Dios ya pensó en ti, pensó en que te iba a dar vida, que te iba a crear, Dios ya trazó todo un diseño estupendo y maravilloso por el que tenía que caminar tu vida, de forma que estuvieras contento, que fueras feliz, que te sintieras dichoso, bienaventurado, que te sintieras, pues lo que todos queremos sentir en nuestra vida, esta satisfacción, esta alegría, esta tranquilidad, porque Dios está a nuestro lado. Pues Dios desde el principio de la creación ya dispuso que hiciéramos unas obras. Y entonces ese diseño de salvación, ese diseño de amor que es tu vida, según la tenía preparada Dios, pues hubo un problema, que es el pecado. Y el pecado nos hizo romper con Dios, nos apartó de Dios. Y de dudar, que ese plan fantástico y maravilloso que Dios tenía para nosotros se podía realizar por puro amor. Nosotros teníamos que hacer algo. Y en ese hacer algo es donde nos engañó el pecado. Y entonces intentamos hacer nuestra vida según nuestro parecer, según lo que nosotros, o nuestro criterio, según las expectativas que tenemos para nuestra vida. Y dejamos un poco, por decir así, al margen a Dios. Y entonces, pues esta palabra de hoy es estupenda,
porque nos ayuda a ver el corazón, las entrañas de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es una persona que te ama. Dios no solo es tu creador, como dice el Antiguo Testamento, sino que Dios es tu Padre. Dios es tu Padre y quiere todo lo mejor para ti, para que tú seas feliz y estés contento. Entonces, pues no ha sido una obra de nuestra voluntad, sino que ha sido una gracia del amor de Dios, el que nosotros en Jesucristo podamos ser, ¿no?, redimidos, rehechos, como se dice también hoy, resetados, volver a empezar, ¿no? Y para eso nos ayuda también la primera lectura. La primera lectura nos hablaba, pues un poquito rápido y concreto y bien, del pueblo de Israel. En aquellos días todos los jefes, sacerdotes del pueblo, multiplicaron sus infidelidades. Hemos sido infieles, no hemos sido fieles, no hemos sido creyentes a lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. No hemos sido creyentes. Si habéis escuchado el Evangelio, todo el que cree en Él, todo el que cree en Él, el que no cree en Él, lo ha dicho 5 veces, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Nosotros somos infieles, no hemos creído en Él, no hemos creído en Dios, como los sumos sacerdotes, como los jefes del pueblo, que han multiplicado sus infidelidades. Y esto, ¿qué sucedió en este pueblo? Que por culpa de este mal pensar, por culpa de esta mal creencia o nuestra infidelidad para con Dios, decía aquí, fueron deportados a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. O sea, hubo una guerra, unos se libraron de la muerte, pero no obstante fueron sacados de su tierra, fueron exiliados, fueron deportados. Como decía el Salmo responsorial, junto a los canales de Babilonia, allí nos llevaron, y los que nos deportaron nos invitaban a cantar, ¿no?, nuestros opresores a divertirnos, ¿no?, a darles un cantar de aquello que nosotros cantábamos en Sión. Nos veían tan felices cuando rezábamos, cuando cantábamos, que bailábamos, que todo, ¿no?, que ahora querían ellos que nosotros les divirtiéramos. Pero ¿cómo cantar?, dice el Salmo, un cántico de Dios en una tierra extraña, en un lugar desconocido, en un lugar donde estamos sin nuestro ser, sin nuestro templo, sin nuestro Dios. ¿Cómo podemos? Pero aún así dice que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti. Entonces, este pueblo de Israel ha hecho una experiencia de lo que ha sido ser infiel, de lo que ha sido descreer a Dios, no creer en Él. Le ha llevado a la deportación. No obstante eso, Dios permitió un ungido, un Mesías, ¿no?, a Ciro, dice. Y entonces, en el año 1 de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino: volved a vuestra tierra. Es Ciro el que, también tocado por Dios, ayuda a este pueblo a volver, a ser regenerado, a volver a su tierra, a tener otra vez en medio de su vida la santidad del templo, la liturgia del amor, del agradecimiento y de la alabanza. Y así, ¿no?, en el Evangelio también, viendo nosotros en este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que estamos casi al final, pues, ¿qué dice Jesús a Nicodemo después de anunciarle el sacramento del bautismo? Hay que nacer de nuevo. ¿Pero cómo se nace de nuevo? ¿Se puede volver a entrar en el seno de su madre y nacer? ¿Cómo tengo que hacer? No, hay que entrar en la iglesia, hay que entrar en el agua, porque el que nace de agua y de espíritu es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo se llega a esa buena noticia? ¿Cómo se llega a ese sacramento? ¿Cómo es? Y entonces aparece este primer anuncio, por decir así ahora en este tiempo. Un primer anuncio que nos llena de esperanza. Y entonces dice: así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él, que tenga vida eterna. ¿Por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? Pues el pueblo de Israel multiplicó sus infidelidades, multiplicó su obstinación, multiplicó su infidelidad, el no creer a lo que Dios le decía, y obligaban a Dios a hacer su voluntad. Y llega el momento en que murmuran contra Moisés y contra Dios. Y Dios permite, dice el libro de los Números,
unas serpientes que les mordían, les metían este veneno dentro y los hacían morir como chinches, como perros. Morían sin ninguna esperanza y sin ningún consuelo. Entonces, eso hizo recapacitar al pueblo de Israel. Hemos murmurado contra Dios, no hemos creído en Él, no hemos aceptado, ¿no?, el camino por donde Él nos lleva, y hemos querido hacer un camino diferente, diverso al que Él nos proponía. Y entonces, gracias a la muerte que producen las serpientes, el pueblo de Israel se convierte, se pone de cara a Dios. Y van a Moisés y le dicen: Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Habla con Dios y que nos salve. Y entonces dice Dios a Moisés: hazte un asta, ¿no? Y arriba del asta pones una serpiente de bronce. Y todo el que la mire quedará curado. No es que la serpiente de bronce era un amuleto, sino que la serpiente de bronce hizo al pueblo volver a la fe. Creer que mirando la serpiente de bronce puesta en un mástil, les iba a curar, les iba a sacar el veneno de la serpiente, les iba a sacar la muerte que tienen dentro. Y entonces, cuando ya estaban con el agua al cuello, por decir así, miraban a la serpiente. ¿Por qué? Porque al final no tenían nada tenían todo que ganar, porque estaban perdiendo la vida. Mirar a la serpiente les devolvía la salud, les devolvía la salvación. Y entonces la fe, el volver a creer en esa palabra, por decir así, permitidme, estúpida, una palabra estúpida en nuestra razón de lo que Dios hace en nuestra vida. Y entonces volver a mirar a la serpiente significa volver a la vida, dejar atrás el pecado, la increencia, volver a la fe. Por eso decía en el Evangelio: el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Por eso el que cree en Él no será juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído. O sea que estamos llamados a mirar a Jesucristo como aquella salvación, como aquella tabla, ¿no?, que en medio de un naufragio nos ofrece Dios para poder apoyarnos, para poder estar a flote y vivir nuestra vida con esta alegría, con esta satisfacción, para poder realizar, ya no nosotros, sino, como dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí, y poder realizar las obras de Dios. Es decir, que se cumpla en cada uno de nosotros la voluntad de Dios, ese diseño fantástico y maravilloso para el que Dios nos ha creado a cada uno, porque tiene eso una proyección de eternidad. La vida que Dios te propone a ti tiene una proyección de eternidad, no solo para este mundo y no solo para ti, sino tanta gente que va detrás de ti, ¿no?, para que puedan escuchar la salvación, una palabra, el amor de Dios. Si me permitís, si yo hubiera seguido haciendo lápidas, no estaría aquí. Dios tenía para mí un plan, mi padre tenía para mí otro plan, ¿no? Y yo era marmolista y trabajaba, hasta que un día me dice Dios: tienes que ser cura. Y yo no quería ser cura, ya lo sabéis, lo he dicho 1000 veces, pero para refrescarlo. ¿Tú te imaginas que yo no llego a ser cura? Pues hay tanta gente que ha escuchado, gracias a mí, y perdonad, una palabra de Dios, una palabra de amor, que si yo no llego a secundar la voluntad de Dios en mi vida, todo eso se hubiera perdido. También tú, Dios te llama a cosas grandes, fantásticas. Yo no pensaba que ser presbítero, que ser sacerdote, era una cosa tan fantástica y maravillosa. Yo pensaba de lo que me privaba, de no tener una familia, de no tener unos hijos, de no hacer, ¿no?, en las lápidas, la escultura, todo lo que yo hacía, que era fantástico, ¿no? Me privaba de todo eso. Pero no, Dios me ha dado mucho más que eso, mucho mejor. Mi vida es mucho más estupenda ahora, ¿me entiendes? ¿Por qué? No porque sea cura y entonces todo el mundo me quiere, o por lo menos que viene a misa, o todo el mundo me... No, porque hay algo más grande que nos da Dios. Entonces Dios tiene un plan fantástico para ti. Cree en Él. ¿Por qué? Porque si tienes vida eterna, no cuando te mueras irte al cielo, sino hoy, tú hoy puedes descansar en el amor de este que te quiere, de este Padre que te ama, que ha dado a su Hijo al mundo
para que tú no perezcas, sino que tengas vida eterna. Entonces, este es el corazón, la esencia de Dios, que tú tengas vida eterna, que tú disfrutes de su amor, que tú disfrutes siendo lo que Él tiene preparado para ti. No importa tus pecados, no importan las tinieblas que hayan dentro de ti. Jesucristo viene como luz, ha dicho el Evangelio. ¿Para qué? Para que aquellos que no entienden su vida, para aquellos que no comprenden lo que les sucede, acercándose a la luz, aunque tus obras sean malas, como dice el Evangelio, no tengas miedo. Jesucristo viene a perdonar tus obras malas y a regalarte obras nuevas, obras buenas, obras fantásticas y maravillosas. Por eso, acércate a Cristo, acércate a la luz, vas a ver cómo tu vida cambia totalmente. Y entonces te darás cuenta que ya las obras que el Señor te permite hacer a ti están hechas, y así termina el Evangelio, están hechas según Dios, según su voluntad. Así nosotros hoy podemos estar contentos y alegres en medio de la Cuaresma, en medio de la privación, del ayuno, de la abstinencia, de la limosna, de la oración, en medio de este combate, como decíamos también en la munición al principio de la misa, en medio de esta realidad desértica, donde aparentemente no hay nada, allí aparece algo que es lo que tú y yo necesitamos, el amor del Padre, el amor de Dios. Abramos pues nuestro corazón a esta dádiva, a este presente, a este regalo que nos ofrece Dios en esta Eucaristía, el cuerpo y la sangre de su Hijo, como redención nuestra, como ayuda en nuestra debilidad, como alimento en nuestra necesidad. Que sea pues nuestro corazón el que se mueve a este regalo y a este agradecimiento a la vez a Dios por la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso,